Buenas, buenas. Volvimos antes de lo esperado, de nuevo con nuestro invitado de hace muy poquito, Miguel Bronski. El día de hoy también nos van a acompañar, como nos están acompañando, Carlos Mamani de Proyecto Patria y Manuel Espinosa del CREI. Vamos a estar hablando sobre, por qué la OTAN no entra en guerra directa contra Rusia. Vamos a seguir un poquito, podemos decir, lo que estuvimos hablando la última vez que lo tuvimos a Miguel acá con nosotros. Quedaron muchas preguntas para responder, así que me parece genial. Prometimos que iba a venir y conseguimos que venga una segunda vez. Vamos a traer primero a Carlos Mamani para que diga unas palabras, una pequeña presentación, después a Manuel Espinosa y finalmente comenzaremos con Miguel, que es nuestro invitado estrella del día de hoy. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Azul? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes por allá. Bueno, por acá también ya buenas tardes. Creo que todavía en Nicaragua el doctor Espinosa está en mañana, ¿no? En esta oportunidad, como ya tienen anunciado, estamos abordando dentro pues de la actual fase del conflicto entre la OTAN y Rusia en territorio ucraniano. Surgen preguntas evidentes, ¿no? Ya a estas alturas del partido. Ayer fue la importantísima reunión de Vilnius en el país báltico de Lituania, donde una vez más, pues, lamentablemente para el presidente de Ucrania, Zelensky, ha sido en cierta forma humillado, ¿no? Incluso hay imágenes que fotógrafos del momento han capturado que evidencian realmente todo un drama por el que está pasando este hombre en realidad, ¿no? Drama en el cual pues ha sido él inducido hay que ser claros en esto y creo que para esto ya no hay mucho misterio, ¿no? Inducido por justamente las potencias occidentales del bloque atlántico, con especial mención de Estados Unidos, Inglaterra y en general el resto, pues, ¿no? De la OTAN, de la Unión Europea en general. En esta oportunidad, una vez más, tenemos, ¿no? Al honor de tener, pues, a Mijael Gronsky, más latinizado Miguel, ya le están diciendo, creo que también se presta para la ocasión. Miguel Gronsky, que es un experto en análisis militar, en estrategia, formado en las más altas instancias, como es el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, y actualmente radicado en México, creo que desde Cancún nos está hablando, y vamos a un poco intentar responder, ¿no? A esta pregunta que cae por su propio peso, porque a estas alturas del partido, si Rusia es la débil, si Rusia está debilitada, si Rusia está perdiendo la guerra, etcétera, 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 ¿por qué la OTAN no se hace cargo directamente? ¿Por qué dejar o intentar hacer una guerra delivery a través de Ucrania para desgastar a Rusia? Bueno, de eso vamos a hablar un poco y desde ya le damos la bienvenida. Y así traemos a Manuel para saludar y decir unas palabritas. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola, hola, Azul, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Bueno, alegre de nuevo estar con ustedes. Bueno que Mijail aceptó estar con nosotros nuevamente, ¿verdad? Porque como decía Azul, quedaron muchas preguntas ahí en el aire. Encontró tiempo para estar con nosotros. Hay otro tema también muy interesante que necesito vamos a abordar con nuestro invitado, que es sobre el 80 aniversario de la tragedia de Volhynia, lo que se consideró como una limpieza étnica. Murieron alrededor de 100.000 y hasta 130.000 personas a manos de los ucranianos nacionalistas en aquel entonces. Y le vamos a pedir a Mijail que por favor no amplíe sobre esta data, ¿verdad? Histórica, para que entendamos también nosotros que la lucha sigue siendo contra los mismos monstruos, ¿verdad? Del fascismo, del ultranacionalismo hoy día. Antes sí quería aprovechar para anunciar el curso sobre fundamentos de la geopolítica que el Centro Regional de Estudios Internacionales, Proyecto Patria, ACATV, Nova Resistencia, Geopolítica.ru y muchas otras organizaciones de Iberoamérica estamos realizando a partir de este 22 de junio, inicia, ¿verdad? El curso, el 15 de julio va a ser la clase magistral
van a haber especialistas, conferencistas de muchos países, Rusia, Estados Unidos, Italia, España, Portugal, Colombia, Perú, Argentina, Nicaragua, desde luego, Polonia también, y otros países, a México, que van a estar junto con nosotros en esta jornada de 16 encuentros, donde vamos a utilizar como libro base el libro del maestro Alexander Dugin, Fundamentos de la Geopolítica, el futuro de Rusia. Uy, lo perdimos. No. Ahí volvió. Y regresó, sí. Lo comencé. Si conecta. Ahí está. Te perdimos un segundo, Manuel. Sí. Ah, ok. Ya está, ya está. Personalmente decía, lo comencé a utilizar este libro, pero la versión en ruso, ¿verdad? En las universidades locales, en el año 2000, o sea, hace 23 años, es una obra completa para el estudio de esta disciplina, y creemos que es necesario ubicarla en el campo académico local y regional, donde nuestros analistas, periodistas, militares, politólogos, estudiantes se puedan apropiar de este vasto conocimiento que el maestro Alexander Dugin comparte en esta obra. De esta manera también los invito a nuestros seguidores en los diferentes canales de ACTV, del Proyecto Patria, del CREI, a que se inscriban en este curso novedoso en toda nuestra región, y que no solo el libro será examinado, sino que cada ponencia de cada conferencista lleva una serie de análisis y pensamientos estratégicos basados en nociones teóricas y conceptos de la geopolítica. Pues bien, me gustaría, después de este breve anuncio, invitar a Mikhail Vronsky, un especialista en relaciones internacionales, graduado en el Instituto Estatal de Relaciones Estatales de Moscú, la URSS todavía, ¿verdad? INGIMO, se conoce como el INGIMO. Este es el Oxford, el Cambridge, el Yale del campo socialista, nació en el campo socialista, ¿verdad? El sistema socialista, y es un prestigioso instituto donde los que conocen, pues se graduó Sergei Lavrov, Sergei Ryabkov, María Zaharova y otros más que ustedes conocen, ¿verdad? Todos los embajadores en todo el mundo son graduados del INGIMO, y así como el cuerpo diplomático está. Entonces, Mikhail, con quien tuve el honor de conocerlo en esos años, contingente de 85, 90, creo que era Mikhail, Exactamente. pues va a colaborar, está colaborando con nosotros y está ampliándonos una serie de elementos necesarios para comprender y la participación que está teniendo Polonia y a futuro, ¿verdad? Pero sobre todo ahora, sobre temas como qué pasó, qué hay detrás, qué se puede prever de la reunión de la OTAN y el G7 ahora en Vilnius, ¿verdad? Y tal vez comenzaríamos con la tragedia de Volhynia, Mikhail. Adelante, bienvenido y gracias. Gracias, Manuel. Buenos días, saludos para todos. Gracias por invitarme a participar nuevamente en ese programa. Y la última vez me preguntaron, muchas preguntas fueron muy interesadas, por eso me alegro que puedo participar otra vez en ese programa. Han ocurrido muchos eventos importantes en los últimos días, los últimos 7 días, y todos los eventos fueron relacionados con el conflicto ucraniano, por lo que nuestro programa es muy actual, y la pregunta de nuestro programa es ¿por qué la OTAN no entra en guerra directa con Rusia?
La respuesta es fácil, porque tienen miedo de la Tercera Guerra Mundial y tienen miedo de morir. Pero las cosas no son tan fáciles como la respuesta en unas palabras. Por eso voy a empezar con mi análisis sobre llamada contraofensiva de Ucrania. Ucrania lanzó esa contraofensiva largamente esperada hace 2 semanas. Y sin embargo, los éxitos hasta ahora no son muy impresionantes, porque mientras los ucranianos se preparaban para los ataques, los rusos preparaban cuidadosamente la defensa de sus territorios. Y respaldado por los Estados Unidos y por todos los estados occidentales, el ejército ucraniano tiene un arsenal de todo tipo de vehículos blindados, pero, sin embargo, destruir la alambrada preparada por el ejército ruso no fue fácil, así que fue imposible. Voy a explicar. Rusos prepararon trincheras de todo tipo, de trampas en primera línea de guerra que se extienden por muchos kilómetros. La contraofensiva ucraniana en este y en el sur de Ucrania no avanza. El problema es la extensa red de defensa de Rusia, que en general estadounidense Mark Kimmit, famoso, llama 20 kilómetros de infierno. Las fortificaciones consistirán en hileras de trincheras, trampas antitanques y campos de minas. Los rusos construyeron campos de minas, pero no es todo. Son otras cosas. Hay diferentes tipos de defensa utilizados simultáneamente que pueden extenderse por varios kilómetros. Para despejar una área tan segura, el ejército ucraniano tendría que gastar mucho equipo y tiempo. Rusia, como la mayoría de los países, usa lo que ellos llaman defensa deliberada. Eso consiste en una serie de obstáculos en capas para garantizar que fuerzas ucranianas sean detenidas a la medida de lo posible. Incluso después de despejar los primeros entredos, los ucranianos pueden encontrar líneas adicionales de alambre, de púas y trincheras lo que significa un intenso combate cuerpo a cuerpo. Y aquí las tropas ucranianas también son blanco de artillería, drones y de aviones rusos. Kimmit dijo que son 20 kilómetros de infierno, refiriéndose a las capas de defensa. No hay absolutamente ninguna duda de que esta es la pelea más dura fuera de las ciudades, dijo Kimmit. Y agregó que Ucrania actualmente está tratando de encontrar y explotar las debilidades de la defensa rusa, pero sin resultados. Y en este tiempo, hace 2 días, empecé
empezó la cumbre de la OTAN en Vilnius. Pero el primer resultado, lo más importante, el más importante resultado es que Ucrania permanecerá en la antecámara de la OTAN. También es una lección para Polonia. ¿Por qué? Porque la cumbre de la OTAN que comencé el martes pasado fue fundamentalmente diferente de todas las anteriores. Con motivo de las cumbres anteriores del Tratado del Atlántico Norte de OTAN, ni siquiera unos días, sino incluso algunas semanas antes de su inicio fue posible predecir su resultado final con gran precisión. Pero ahora es diferente. Estados Unidos no están listos para admitir a Ucrania en la OTAN por 3 razones específicas. El juego diplomático se trata de que tan amplia debe abrirse la puerta a la OTAN para Ucrania. La membresía de Ucrania en la OTAN es rentable para Polonia, pero con la condición que no significa incluir el artículo número 5. Y sobre ese artículo número 5 es muy importante. La cumbre de la OTAN en Vilnius, en esa cumbre se llevaron a cabo intereses, consultas y negociaciones diplomáticas. La principal diferencia entre los aliados fue la cuestión de en qué lugar en la antesala que conduce a la adhesión a la OTAN debe colocarse la silla para señor Zelensky. A diferencia de la cumbre de la OTAN en 2008 en Bucarest, se trata de abrir la puerta a la adhesión y no como entonces abrir la puerta a la antecámara. La diferencia, lo que diferencia la situación de hace 15 años de la actual es que mientras en 2008 alemanes y franceses se oponían a abrir la puerta, hoy los escépticos están encabezados por Estados Unidos, que es muy extraño porque es precisamente el país que aportó a Ucrania la mayor cantidad de equipos y municiones y gracias a la cual Ucrania puede continuar guerra contra Rusia. En resumen, a diferencia de 2008, no se puede decir que los caballos de Troya rusos, llamados caballos de Troya, Alemania y Francia, no quieran abrir la puerta. Lo que es muy significativo, es la evolución de posición de Francia, que hoy es mucho más antirrusa. Es posible que esto sea una señal de su debilidad en el contexto de los recientes acontecimientos en la propia Francia, en París y otras ciudades, los disturbios antigubernamentales más fuertes de los últimos años. Y entonces, ¿por qué el escepticismo de Estados Unidos? Escepticismo de Estados Unidos, en realidad hay 3 razones para eso. En primer lugar,
Estados Unidos claramente no están convencidos de que la membresía de Ucrania en el pacto signifique que después del final de la guerra actual, porque solo entonces Ucrania se unirá a la OTAN, no habrá otra guerra entre Rusia y Ucrania. Si eso sucediera, la membresía en la OTAN pondría a los Estados Unidos y a todos Estados miembros a OTAN, incluido Polonia. Eso pondría automáticamente un estado de guerra en un estado de guerra con Rusia. Y alternativamente, por supuesto, y aquí es donde comienza el problema, consideré si Ucrania estaría formalmente en la OTAN, pero de facto, en caso de otra guerra, recibiría ayuda como ahora, es decir, sin apoyo directo de los aliados. ¿Por qué es tan importante? Porque tal escenario diluiría las garantías de seguridad resultantes del famoso artículo número 5 de la OTAN. Quisiera recordarles que el artículo número 5 de la OTAN que dice que en caso de un ataque contra cualquier país miembro de esta organización, la OTAN tratará este ataque como un ataque contra todos los países y declarará la guerra al agresor. Por lo tanto, tal escenario de dilución del artículo número 5 de OTAN sería desastroso también para Polonia. La pregunta es si es mejor tener garantías completas y rígidas en virtud del artículo número 5 y Ucrania apoyada por la OTAN pero fuera del pacto, o tener Ucrania en la OTAN pero con el riesgo de diluir el artículo número 5. Y el problema es que si diluimos este artículo en relación con un miembro, por ejemplo, con relación con Ucrania, es fácil imaginar su dilución también en relación con otros, por ejemplo, con Polonia. A Polonia le interesa que Ucrania se una a la OTAN, pero solo si eso no implica el debilitamiento del artículo número 5. El problema es que pocos países quieren ofrecer a Ucrania tal membresía en el pacto hoy. Y el segundo argumento, no menos importante, para la moderación de Estados Unidos, es la percepción de la amenaza rusa, que para norteamericanos es diferente que para europeos o para polacos. En Polonia y por supuesto en Ucrania se trata como una amenaza existencial. Mientras tanto, Estados Unidos buscan una respuesta a la pregunta de cómo arreglar las relaciones con Rusia, no en un año, en 2 años, 5 años, sino en 20, 30, 50 años. Alemania, históricamente Alemania occidental, si puedo recordarles, se convirtió en miembro de la OTAN, no
después de 20 o 30 años, sino 10 años después de la Segunda Guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, hay que recordar que Alemania nazi, a diferencia de Rusia, terminó la guerra con una rendición incondicional, pero no se puede descartar que Estados Unidos tratarán la membresía de Ucrania en la OTAN como un factor de negociación con Rusia. Finalmente, también hay tercera razón. La pertenencia a la OTAN es también una herramienta de negociación en las relaciones con Ucrania. Desde el punto de vista de Estados Unidos, da igual que Ucrania recupere todos territorios, mayoría de territorios o cero de territorios. Que pertenecen ahora a Rusia. Es importante organizar la seguridad del continente europeo de tal manera que después del final de esta guerra no haya otra guerra. Este puede significar que Ucrania tendrá que hacer ciertas concesiones. Y es por eso que Estados Unidos, a diferencia de Polonia, le da mucho a Ucrania, pero nunca lo da todo y nunca de gratis. Si consideramos todos los aspectos, asumiendo que toda Europa y Estados Unidos están sumidos en la rusofobia total, nos será más fácil comprender la política que estos países están siguiendo en el conflicto de Ucrania. Tras el fracaso de la llamada contraofensiva de los ucranianos, los países de la OTAN se dieron cuenta que Ucrania perdería esta guerra y que la única solución a esta situación podría ser la entrada de tropas de OTAN en Ucrania. Sin embargo, Rusia ha anunciado, el presidente Putin lo dijo numerosas veces, que en caso Rusia atacará a las tropas, que en tal caso Rusia atacará a las tropas de la OTAN en territorio ucraniano con armas nucleares. Así que este es el llamado línea roja que OTAN no cruzará. Rusia está lista para dar ese paso porque en tal situación lucharía por su propia supervivencia y si no lo hiciera colapsaría. Los líderes de los países de la OTAN, a excepción de Hungría, Hungría se opone a la ayuda militar de Ucrania y defiende únicamente una resolución pacífica del conflicto. Pero otros países quieren mostrar con todas sus fuerzas su valentía y su actitud resolutiva. Quieren mostrar lo machistas que son y al mismo tiempo tienen mucho miedo de un conflicto abierto con Rusia y no quieren que se exponga su cobardía. Es palabra fuerte, pero me parece que es adecuada. Europa se da cuenta de que si la ayuda, sin ayuda de Estados Unidos, no tienen ninguna posibilidad de una confrontación militar con Rusia. Estoy hablando de guerra convencional. Los únicos suicidas dispuestos a luchar contra Rusia hoy son los polacos.
Sin embargo, esta es una actitud cobarde porque los polacos se esconden detrás de sus acciones en el artículo número 5 de la OTAN, que dice que estarán en ese caso, se declarará la guerra contra Rusia. Por lo tanto, el conflicto ucraniano mostró un gran miedo de Europa a Rusia, el miedo a una confrontación directa con Rusia, y la única herramienta para hacer la guerra contra Rusia es Ucrania, que según Europa tiene que luchar contra Rusia hasta el último ucraniano. Eso se dice frecuentemente ahora. Me parece que lo más importante ahora es decir sobre analizar decisiones del grupo G7 y de la cumbre de la OTAN, que acaban de terminar y en las cuales los Estados miembros del grupo G7 anunciaron la introducción de un plan a lo largo plazo, por muchos años, para armar al régimen fascista ucraniano, grandes suministros de armamento, vehículos blindados, misiles de largo alcance de Francia y de Inglaterra, y municiones extendidos durante muchos años. Eso es muy importante subrayar, que eso es un plan de largo plazo. Sin embargo, hay una falla fundamental en la premisa de este plan. No hay suficientes ucranianos para tener éxito en esta guerra contra Rusia. Según los últimos datos de CIA, el número de soldados de Ucrania muertos a principios de julio en este conflicto alcanzó la cifra de unos 400,000 soldados muertos. Son los datos de CIA. Ya que se han llevado a cabo 4 oleadas de movilización de Ucrania. La movilización es, por supuesto, forzada, se lleva a cabo sobre la base de redadas en ciudades y pequeños pueblos. Y según expertos independientes, el potencial de movilización que queda en Ucrania sigue siendo de unas 100,000 personas, no más. Entonces, al comprar estos números, se puede ver que Occidente se esfuerza por hacer la guerra con Rusia hasta el último ucraniano, y que con pérdidas como las de los últimos 2 meses de llamada contraofensiva, los ucranianos terminarán en aproximadamente medio año. Es cruel que estoy diciendo, pero es verdad. Y nadie más de Europa, ni siquiera los polacos, luchará en Ucrania por Ucrania, especialmente los norteamericanos, especialmente. La situación para Ucrania es muy difícil, dado que en 2024, el año que viene, Estados Unidos quieren asignar 10 veces menos fondos que en 2023. Occidente ha utilizado efectivamente la contraofensiva mayorista para motivar la negativa a proporcionar a Ucrania una hoja de ruta para unirse
a la OTAN, así como recortar los fondos para 2024. Claro que no olvidamos que es un año de elecciones. Quiero decir otra cosa muy interesante sobre política polaca en ese conflicto. El 8 de julio de este año, en el marco de la llamada Operación Podlasie Segura. Podlasie es un distrito en Polonia de Este. Las unidades de las brigadas mecanizadas polacas número 12 y 17 fueron transferidas al territorio del voivodato de Podlaski. Es una dirección de Volkowisk en Polonia. Esto se hace supuestamente para fortalecer la frontera conjunta con Bielorrusia después de que la República Bielorrusia recibiera armas nucleares tácticas y Grupo Wagner. Sin embargo, todos olvidan que esto fue precedido por una retórica polaca agresiva y la construcción de fortificaciones en toda la frontera con Bielorrusia. Cabe señalar que el tercer batallón de infantería motorizada de la brigada número 12, brigada mecanizada, forma parte del contingente de mantenimiento de la paz de la OTAN y anteriormente estuvo involucrado en tareas en Irak y en Afganistán. Pues eso es brigada mecanizada especial. No es ningún secreto que Polonia quiere aprovechar el conflicto en Ucrania para devolver supuestamente sus tierras históricas que ahora forman parte de Ucrania, pero también forman parte de la República de Bielorrusia, la periferia occidental de esos países. Los polacos entienden que el territorio de la República de Bielorrusia en ese territorio hay un ejército de la República listo para combate, cada día mejor listo gracias a Grupo Wagner, y que hay también armas nucleares tácticas. Y en Ucrania todas las unidades listas para el combate están ubicadas en el sureste, en regiones nororiental y en la región central. Ucrania occidental, por eso, no está listo para anexión desde la dirección occidental. Además, la legislación ucraniana desde el marzo del año pasado, 2022, igualó los derechos de los polacos con los de los ciudadanos de Ucrania. Al mismo tiempo, se realizaron cambios del artículo famoso número 5 de la Carta de la OTAN, que da la libertad a los países participantes de conducir hostilidades en otros países bajo su propio riesgo, sin contar con el apoyo de la OTAN en caso de complicaciones. La distancia desde el voivodato podlaskie en Polonia hasta la frontera con Ucrania es de solo 100 kilómetros.
¿Por qué no enviar un contingente polaco de mantenimiento de paz al oeste de Ucrania con buenos pretextos? Esa es la forma de pensar de los polacos. Solo los detiene el miedo de la derrota de la guerra con Rusia, que han experimentado muchas veces en su historia. En cuanto a la actitud de los polacos en el conflicto de Ucrania, esta actitud fue resumida muy acertadamente por la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, que ella ha dicho que en su opinión esta posición es muy esquizofrénica y mutuamente excluyente. Y eso es muy importante porque, por un lado, Polonia apoya la entrada de Ucrania a la OTAN. Y por otro lado, se da cuenta de que la entrada de Ucrania en la OTAN acabará frustrando los sueños de Polonia de unirse a las llamadas tierras orientales de Ucrania, anteriormente polacas, a Polonia, porque Ucrania sería admitida a la OTAN dentro de las fronteras existentes y no sería posible cambiar estas fronteras por Polonia. Por cierto, es la guerra en curso, la anexión de facto y de jure de 4 provincias en el este de Ucrania a Rusia en 2022 y la esperada ofensiva rusa en el otoño de este año son las principales razones por las que OTAN decidió no aceptar Ucrania como su nuevo miembro. ¡Fua! ¡Qué exposición! Increíble, Miguel. Yo lo que venía pensando, hubo mucha participación, yo iba poniendo los comentarios de los que están mirando, tenemos ya más de 260 personas mirando, hay mucha participación, ya hay preguntas que estoy guardando, pero lo que pensaba era dejarlas un poquito más para el final y antes hacer un pequeño intercambio con Carlos y Manuel que están acá también. Si les parece bien, hacemos así. Carlos, si querés decir tipo un poquitito nada más. Después pasamos a Manuel y después, bueno, cerramos con Miguel con algunas preguntas y preguntas de la gente, que ya les voy diciendo, de nuevo, yo ya fui guardando algunas, pero si me ponen pregunta grande al principio es más fácil para distinguirlas y guardarlas. Y nada, gracias por comentar, porque ayuda mucho, y denle me gusta también al video porque eso también ayuda y a ustedes no les cuesta nada. Ahora sí, Carlos. Gracias, Azul. Bueno, en primer término, agradecer y felicitar la exposición tan didáctica, tan pedagógica, de temas que generalmente para los latinoamericanos promedio están un poco alejados, ¿no? Dentro de nuestras preocupaciones, pero que sin embargo, nos guste o no nos guste, está en estas partes del mundo, lo que es el este de Europa, dirimiéndose pues el destino del siglo XXI, ni más ni menos, a tal punto de que Ucrania es pues el vórtice de la geopolítica contemporánea. Por eso es la importancia, ¿no? La exhaustividad con la cual Asia TV está desarrollando esta temática, esta problemática, invitando, bueno, pues como en este caso a Miguel Wronski, personalidades de lujo, ¿no? De la más alta cualificación, para poder dilucidar, ¿no? Al público que de repente no tiene esa visión, esa formación, pero que sin embargo yo estoy más que seguro que a partir de estos programas puede tener una idea general, ¿no? De lo que está aconteciendo y cómo en el futuro esto nos va también a afectar. En efecto, yo también la respuesta a mi modo y en cierta forma también la he compartido con lo que dice Miguel Wronski, en el sentido de que efectivamente la OTAN no se va a enfrentar a Rusia directamente porque sabe lo que eso implica, sabe lo que eso significa.
El presidente Putin fue claro al inicio, incluso antes de iniciarse el conflicto, cuando se entrevistó con Macron, ¿no? Macron fue a visitarlo, presidente de Francia, y les dijo con claridad meridiana, si, bueno, ustedes podrán ser el pacto militar más grande del mundo, etcétera, etcétera, pero nosotros tenemos más armas nucleares que todos juntos, ustedes. Entonces, desde esa perspectiva, se ve claramente que Rusia no pisa en falso y que tiene pues a un bloque consciente de esa realidad. Por eso es que como dije al inicio, por eso es que nunca se va a enfrentar directamente y de manera inmoral, de manera, vamos a decir, eh, ¿qué puedo decir? Crápula, inmoral, ¿no? En fin, desvergonzada, manda a un pueblo, ¿no? A hacerle el trabajo sucio, ¿no? Manda a hacer una guerra delivery cuando ellos, los europeos, no están combatiendo directamente, y menos los norteamericanos, los estadounidenses, que están en otro continente, ¿no? Es doble, triplemente inmoral. Mandar a un pueblo a enfrentarse con otro pueblo que no tiene oportunidades de hacerlo, ¿no? De vencer. Esto bien lo señaló también Henry Kissinger en un momento, aunque ha cambiado de opinión, de que lo peor que podemos hacer, lo dijo con claridad, es hacerle creer a los ucranianos de que pueden vencer a Rusia, ¿no? Y efectivamente estamos viendo que el ejército ucraniano prácticamente está bastante severamente diezmado. No hace mucho los servicios de inteligencia israelíes, el Mossad, había soltado unas cifras bastante elocuentes que de por sí ya daban cuenta de cómo se encontraba la situación en el frente, ¿no? Y es el Mossad, que efectivamente no es pues una entidad, una instancia, un cuerpo de inteligencia alineado, ¿no? A los intereses no occidentales, sino todo lo contrario, alineado a los intereses occidentales. Entonces, en cierta forma, estos reportes son bastante dilusatorios de todo lo que estamos viendo. Y claro, con esto me quedo, por acá termino, cuando Miguel mencionó, al final de cuentas, en cierta forma la pregunta es compleja, pero la respuesta se podría redundar, se podría sintetizar en que tienen miedo realmente por su propia supervivencia de enfrentarse a la primera potencia nuclear del planeta, y que no va a tener pues en su momento más opción ni más remedio que utilizar las temibles armas de destrucción masiva. Por allí me quedaría, doctor Espinosa. Bueno, antes de todo, ¿verdad? Hay que reconocer que la exposición de Mikhail Vronsky ha sido excepcional. La gente preparada en el Inguimón, no me canso de decirlo, somos intensos. Y en ese espíritu quiero yo aprovechar la ocasión para felicitar a Azul Ramírez, ¿verdad? Que está con nosotros ahora. Ayer ella recibió su diploma de la licenciatura de Relaciones Internacionales. Nuestro sincero, ¿verdad?, deseo de los mayores éxitos, Azul. Ahí está. Felicidades, Azul. Sí, grande. Yo miré la foto, estaba ahí paseando por internet cuando veo ahí en Instagram, un colega más, ¿verdad?, en este ejército que lucha por la paz. Me parece que es inspirador para tantos jóvenes como vos, ¿verdad?, que se enfilan y entran en esta batalla por la paz global, porque esas son las relaciones internacionales. Se lucha por la paz, ¿verdad?, por la verdad. Solo recordé cuando nos graduamos nosotros, ¿verdad? Te reúnen en una gran sala de conferencia y cada quien pues te llaman, te entregan tu diploma y un rombo, que es el sello de graduación, y te dicen period, hacia adelante, ¿verdad? Y te dicen tu nombre. Entonces yo igual que Carlos y Mijail, te decimos period, hacia adelante, ¿verdad? Tenés un alto mando ahí, que es Marcelo, que es Ivonne, que te están conduciendo. Vos saltaste del paracaídas mucho antes de la grabación y aterrizaste combatiendo, ¿verdad? Porque de hace rato ya estás disparando en los diversos programas, estás teniendo una tremenda práctica profesional y sin duda alguna ya sos un colega con enormes cualidades y oportunidades de mostrar pues lo aprendido,
lo que vas a seguir aprendiendo y que compartas, porque esto es algo apostólico. El conocimiento es algo apostólico para compartir, ¿verdad? Para compartir con todos aquellos que quieran unirse en esta lucha por una humanidad mejor, porque la paz algún día pues sea la principal forma de solución y no la guerra. Excelente, de nuevo te felicito, Azul. Mira, la verdad es que aquí hay una gran derrota publicitaria y moral en la OTAN. Primero, vos miras a la OTAN en Afganistán, ¿verdad? Peleando ahí con montañeses, con tribus feudales, que las calificas de fundamentalistas, terroristas, Al Qaeda aquí, Al Qaeda allá, pero no dejan de ser una nación bastante empobrecida, que lastimosamente aún vive en la época de Jesucristo, no tiene el armamento de la OTAN, no tienen ellos la preparación de la OTAN, ¿verdad? Más bien, a ellos mismos lo arman para presentarlos como enemigos y que llegue la OTAN como liberadora, y toda esa fama de su técnica militar y de sus tropas en África saqueando oro aquí, neocolonizándolo, pues se viene abajo cuando una potencia con las capacidades de la Federación Rusa se pone de pie y afirma su decisión de no permitirle cruzar más la línea roja. Me imagino, habría que buscar información sobre la percepción psicológica de los soldados miembros de la OTAN durante este conflicto, lo que les ha impedido a ellos entrar y lo que realmente le impide entrar. Me gustaría tal vez, Mijail, si pudiera compartirnos un tanto sobre lo que te decía al final sobre la masacre de los polacos en Volhynia por los nazis ucranianos. Sí, sí, muchas gracias. Con mucho gusto, Manuel. ¿Y por qué? Hay que recordar historia, hay que aprender todo, pero hay que también aprender de historia, desde historia, y tratar de comprender lo que está pasando ahora desde la historia. Y historia de masacre de Volhynia, un genocidio, es muy buen ejemplo para que tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque primeramente un poco de historia, un poquito. Eso en los años 1943 y 45 en Volhynia, en este de Polonia, los nacionalistas ucranianos asesinaron entre 80 y 120,000 polacos. El número exacto de víctimas es imposible determinar, pero es muy importante recordar que en este mismo periodo de tiempo, el Estado polaco ya no existía. Fue derrotado por la Alemania nazi, por la Alemania de Hitler. Y el objetivo de los crímenes de banderistas, de organización de nacionalistas ucranianos, era destruir el elemento polaco en todas las áreas que ucranianos consideraban ucranianas, que ellos consideraban ucranianas
todos los territorios del este de Podlasie y de Volhyni. Como consecuencia del genocidio planificado, varios cientos de miles de polacos huyeron de estas zonas, pero eso empezó en 1942, cuando organización UPA, se llamaba UPA, Organización de Nacionalistas Ucranianos, comenzó a formar unidades armadas que luego le llamaron Ejército Insurgente. Y desde finales de 1942, uno de los ataques fue la población polaca que vivía en Kresy, eso se llama en polaco ese territorio, parte de este de Polonia, y desde 1942 empezaron ese genocidio, pero en febrero de 1943 organización de nazi Bandera, el más grande héroe de Ucrania contemporánea de Zelensky, se tomó la decisión de expulsar a la población no ucraniana de los territorios reconocidos por los nacionalistas ucranianos como territorios ucranianos. En la práctica, la agudeza de sus acciones se dirigió contra la población polaca que vive en áreas del este del río San. La presión inicial combinada con la intimidación y los primeros asesinatos de la población polaca, especialmente de las zonas rurales, se convirtieron en actividades sistemáticas. Y la eliminación física fue para limpiar las tierras fronterizas del sureste de Polonia antes de la guerra del elemento polaco. Limpiar las tierras de polacos. Y Polonia fue desde 1939 conquistada por Alemania. No existía el Estado polaco. Fueron los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Pero hay muchas similaridades con lo que está sucediendo en Donbass, que sucedió en Donbass. Muchos quieren alejarse de esta comparación, pero es la verdad. Yo no quiero. Si miráis al Volhynia, entonces, los nazis ucranianos no lucharon con Polonia, que ya no existía como Estado, sino destruyeron a los polacos a nivel nacional. Y los mismos es cierto en el Donbass. En Donbass, los nazis ucranianos no lucharon con Rusia, sino con sus propios ciudadanos. Me parece que lo importante es que nazis ucranianos afectaron principalmente a Volhynia y otras partes de este de Polonia, donde actividades polacas, antipolacas se intensificaron, en particular un año 1944.
la eliminación física fue para limpiar las tierras fronterizas del sureste de Polonia, pero UPA, la misma organización de nacionalistas ucranianas, en 10 de julio de 1943, destrozaron a caballo al representante del Estado clandestino polaco Zygmunt Rummel. Y desde este punto, desde este momento, eso no era solamente eliminación física de la comunidad polaca, sino también la erradicación de los rastros de la presencia polaca centenaria en el territorio llamado Kresy, en esos territorios. Por lo tanto, en paralelo con el acto de genocidio, destruyeron los bienes culturales, los monumentos, golpearon la economía, quemaron los hábitats polacos hasta los cimientos y destruyeron también las iglesias católicas con particular ferocidad. Eso hay que comprender que el nazismo ucraniano solamente durante esos 3-4 años consiguió su pico y su política de exterminación de polacos. Lo que no está arreglado en la política de presidente Zelensky, y hay muchos problemas que existen ahora en Polonia con ese tema, que no está resuelto. El problema no está resuelto, está agravándose, pero lo más importante es lo que he dicho sobre la muy misma situación que sucedió en Donbass, y por eso hay que admitir que casi nadie está diciendo abiertamente sobre el régimen nazi, puramente nazi de Ucrania, en Ucrania ahora, hoy día. Y eso es el tema para el futuro próximo análisis también, porque es un problema muy grave para toda Europa. Bueno, me van a matar, pero ya estamos pasada la hora. Había un montón de preguntas para responder, pero me van a sacar, va a venir mi mamá y de golpe van a ver que entra una mano y volé. Además, nada, nuestros 3 acompañantes de hoy también son gente muy importante que tiene trabajo y cosas para hacer. Así que 1000 disculpas, pero les prometo que voy a guardar las preguntas y van a quedar para otra ocasión. Vamos a tener que ir cerrando. Quería aprovechar para agradecer las felicitaciones de todos y especialmente a vos, Manuel. Ayer me dieron el diploma, ya no puedo robar más con que me recibí, ya con eso terminé. Ayer me dieron el diploma, pero yo creo que mi formación real la hago estando acá con expertos, con analistas como ustedes 3,
todas las semanas, hablando, metiéndome, escuchándolos y obviamente escuchándolo y hablando con mi papá, que es mi más grande referencia en todo esto y siempre lo fue y siempre lo va a ser. Pero bueno, con esto, si les parece, hacemos una pequeña ronda de saludos para todos y ya nos despedimos y nos encontraremos dentro de muy poquito de nuevo para seguir porque hay muchísimo para hablar. Bueno, muchas gracias de verdad por una vez más por la convocatoria, como siempre, a Miguel Gronsky. Siempre creo que ya va a ser asiduo dentro de la familia de ASA TV y qué bueno que así sea. Tener voces de países miembros, ¿no? del bloque atlántico que tengan perspectivas disidentes siempre va a ser bienvenido y sobre todo realista, como lo estamos viendo. Y a ti, por supuesto, Azul, felicitarte una vez más a nombre del Proyecto Patria del Perú por este logro, ¿no? académico que es ya pues licenciada, ¿no? en Relaciones Internacionales. Siempre un honor estar aquí con ustedes y transmitiendo también un poco de lo que sabemos. Gracias. Y Manuel, ahora te pongo una imagen porque quiero pasar de nuevo el chivito del curso, así podés hablar un poquito de eso. Acá andamos. ¿Me escuchan, Azul? Perfecto. Te escucho. ¿Me escuchan? Sí. No, bien, de nuevo, gracias a Mijail por haber aceptado esta invitación. Reitero, no es la última vez, esperamos tenerte aquí. Hemos recibido toda una serie de información valiosísima que aporta al análisis individual, colectivo, sobre todo porque viene de alguien que ha vivido, que conoce muy bien, que ha estudiado, que se mantiene en permanente análisis de la situación actual, ¿verdad? Gracias de nuevo. Felicidades, Azul. Esa es la imagen del curso que estamos realizando el CREI junto con alrededor de 7 organizaciones de Iberoamérica, España, Argentina, Perú, y donde alrededor de una docena de especialistas, para nosotros extranjeros, ¿verdad? Colegas estudiosos de la geopolítica, de los trabajos del maestro Alexander Dugin. Estamos realizando prontamente el 15 de julio, es la apertura oficial, ¿verdad? La clase introductoria, y el 22 de julio ya inicia el curso en sí. Invitamos a que se inscriban, no pierdan el tiempo. Durante el curso se va a repartir el libro del maestro Dugin en español, Fundamentos de la Geopolítica, tiene alrededor de 500 páginas. Actualmente se está vendiendo en España, ya en español. Este libro salió en 1997 y hasta ahora el mundo de habla hispana pues va a tener la oportunidad de tener la obra completa a su mano. Muchas gracias y saludos a todos. Aquí me despido porque escucho que viene un ruido por ahí. Saludos. Muy latinoamericano ese ruido. Y bueno, muchísimas gracias, Miguel, en nombre de los tres y de todos los que nos acompañaron el día de hoy. Espero que nos encontremos dentro de poquito también. Gracias también. Un honor. Bueno, con eso nos despedimos. Nos vemos en los próximos días. Seguramente ya vendrá otro vivo. Gracias a todos y nos vemos la próxima. Hasta la próxima.